Pero representante entonces de la Cámara en Colombia, del Centro Democrático de ese país, es decir, de la oposición de Colombia, Hernán Cadavid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, nada, un saludo a ustedes en Chile y muchas gracias por esta oportunidad. Lo primero que quisiera preguntarle es, en la contingencia, ¿cuál es su juicio respecto de la reacción del presidente Petro a raíz de la detención y el proceso judicial en contra de su hijo? Bueno, yo creo que son unos hechos bastante graves que ha tratado de matizar, dando la impresión a la opinión pública como si se tratara de unos negocios privados de su hijo. Pero resulta que las donaciones de dinero que recibió tenían como fin específico aportar a la campaña presidencial. Determinar si entraron o no estos recursos pues será tarea de las autoridades, pero lo cierto es que el presidente de la República no puede actuar como si esto se tratara de la venta del carro de un hijo o una estafa por un tema ajeno, y no. Tiene que ver con los aspectos relativos a la campaña política, en la medida que su hijo era un agente político en la región Caribe colombiana. Le otorgó responsabilidades de manera pública. Además, su hijo además hace parte de una corporación de elección popular del departamento del Atlántico, en la región norte de Colombia. Por tanto, yo creo que hay que evidenciarle al país, al continente, al mundo, que esto se trata de unos hechos relativos a la campaña presidencial. Por tanto, es así que debe responder el gobierno Petro. Ahora, ¿no habría, representante, no habría que esperar a la verdad judicial? Porque esto todavía no ha sido juzgado por la justicia, por lo tanto, todavía no está establecido los hechos de la manera en que usted los presenta. No hay una verdad judicial aún, en un proceso. No hay una verdad judicial, pero hay unos claros indicios materiales, si se quiere decir en ese sentido. Hay unos testimonios de la, hasta hace pocos meses, esposa del hijo del presidente de la República, que indica, y usted tiene razón en eso, judicialmente tendrá que ser vencido en ese proceso, pero lo que hoy sugiere es muy grave para la legitimidad del gobierno, más allá del resultado judicial, en la medida que ellos llegaron al gobierno haciendo una propuesta de lucha contra la corrupción, de no privilegios a sus familias, y resulta que en apenas 10 meses pues lo que se ha configurado es todo lo contrario a lo que decían o expresaban en las campañas. Esto, digamos, lo que hace es concentrar la opinión pública en la legitimidad o no de ese gobierno y de las elecciones, cuando deberíamos estar discutiendo sobre unas reformas sustanciales necesarias o no, pero hoy estamos sobre estos hechos de corrupción en torno a las campañas políticas, puntualmente del presidente Petro. Ese es un buen punto el que usted menciona, porque es cierto, todavía no hay una verdad judicial, pero los hechos, más allá de la verdad judicial, tienen consecuencias políticas, y estamos hablando de un país además donde también los gobiernos de derecha tuvieron financiamiento de los paramilitares, donde hubo escándalos de corrupción, donde hay procesados también y presos por ese tema. Entonces, el tema de la corrupción y del financiamiento ilegal de la política y de la parapolítica es un tema muy doloroso para los colombianos y que les importa. Por lo tanto, efectivamente, hay un punto respecto de las consecuencias políticas que puede tener tanto para el gobierno como para toda la clase política. Me gustaría que nos dijera respecto de este tema que ahora se menciona y que se suma a hechos en el pasado con otros gobiernos. Colombia ha tenido una tragedia histórica por la aparición del narcotráfico y su incorporación en las campañas políticas. Ha habido inclusive ejercicios presidenciales como en los años 90 del expresidente Samper, en donde hubo o se presentó la mano de financiamiento del cartel de Cali en la época. Si no es eso la financiación, entonces era la muerte de candidatos presidenciales a manos del narcotráfico. Nosotros hemos vivido realmente una tragedia en torno a ello. Hay que venir entonces al tiempo real y a los últimos meses. Insisto en la propuesta de cambio, de refrescamiento de la clase política que vendió el presidente de la República, pero ahora lo que surge es toda una duda en torno a esta financiación. Debo insistir, por parte de un agente político principal que era su hijo en la región de la costa norte colombiana, y hace que esto tenga un golpe a la legitimidad del discurso anticorrupción. Y yo creo que aquí tiene que haber el establecimiento de las verdades judiciales, como usted bien lo dice, pero sin duda alguna que la inmediatez de la velocidad política hace que hoy la discusión del país y la mirada de la comunidad internacional
sea sobre este tipo de manejos que hoy se dan lastimosamente para Colombia. Me sale decirle diputado, es representante el cargo en Colombia, pero para que los chilenos lo entiendan, me sale decirle diputado, representante. Quisiera preguntarle, están en medio de un proceso político en que el gobierno que llega primero con una alianza más amplia, que después se complica y salen algunos partidos, pero logra aprobar la reforma tributaria, la de paz total, la también de desarrollo, pero luego se enfrenta a problemas para seguir aprobando reformas, como la laboral, la de pensiones, la de salud. El gobierno, y específicamente el presidente, dice son los poderes fácticos los que no me dejan avanzar porque toco sus intereses. ¿Qué le responde usted respecto de estas reformas, la de salud, la laboral y la de pensiones? ¿Están dispuestos a llegar a acuerdos o no? ¿Por qué no logran avanzar? Bueno, lo primero que hay que decir es que la concepción de base marxista del presidente de la República hace que ponga las cosas en blanco o negro. Es decir, o estás con él o estás contra él. Y en esa misma medida ha creado un enemigo en el país y es todo lo que se parezca al sector privado. No concibe la posibilidad de los sistemas mixtos en el sistema de salud o en el sistema pensional. Esto ha hecho que el debate político degenere en un pulso político, ideológico y no en la concepción argumentada de reformas que sirvan en la actualidad y el momento del país. Cuando eso ha sucedido, pues varios de los partidos que lo empezaron acompañando en esas mayorías han tenido que decirle, no podemos destruir avances sociales como los que se han logrado en materia de salud en los últimos 30 años, que por supuesto hay aspectos por corregir, pero no por borrar del panorama como lo pretende el presidente por una visión ideológica donde dice que lo único que funciona es el Estado, en una clara, evidente materialización de su configuración ideológica. Eso ha hecho que se activen unas barreras institucionales, no solamente de los partidos políticos, también de sectores de la justicia, de los sectores económicos, de los sectores gremiales, o una reforma laboral que judicializa la relación empleador-trabajador. A esos temas nos tenemos que oponer, pero si hay consenso y si hay conversación, seguro hay temas que avancen. Pero hoy el presidente se ha quedado en un escenario mental de oposición, de discurso político, de plaza pública y bajísima, por no decir nula, capacidad de concertación, y eso es lo que lo está llevando al fracaso en el trámite legislativo. Conversábamos recién con la senadora Clara López, obviamente que tiene una visión completamente distinta a la suya en lo político, pero ella dice que estas reformas, la reforma laboral, la de pensiones y la de salud son necesarias. Ahora, pareciera haber consenso en que hay necesidad de llegar con mejor salud a los colombianos, que la informalidad que sea de un 60% del mercado laboral no puede ser, evidentemente, que la desigualdad hay que atacarla. El punto es si usted está de acuerdo con alguna de las reformas y estaría dispuesto a aprobarlas, o le parece que las tres planteadas son malas. No, yo creo, para hablar y en ese orden, la reforma a la salud tiene unos fines en algunos partes positivos. Por ejemplo, buscar la profundización del modelo de prevención en salud. Nadie puede estar en contra de eso. Nadie puede estar en contra del acceso y de la cobertura y de la calidad. Pero cuando los congresistas como la senadora Clara López, que me antecedió, no permiten que haya una discusión sobre el articulado, cuando lo que está haciendo la actual reforma es eliminar el sistema de las EPS o las empresas de aseguramiento. Las conciben como unos simples intermediarios. Lo que hace es desmontar los avances sociales. Colombia tiene el menor gasto de bolsillo de América Latina en el sistema de salud. Aquí hay unas reformulaciones que se denominan régimen contributivo a quien puede pagar y régimen subsidiado a quien no lo puede hacer. En Colombia se atiende en la misma clínica a la persona que tiene capacidad de pago como a la que no. Si se eliminan las EPS y su eficacia, que hay muchas que corregir, y se estatiza todo el sistema, colapsa. Va a quedar en manos de los políticos regionales. En lo que tiene que ver con la reforma laboral, por ejemplo, lo que está llevando es a una rigidez en la contratación de nuevos puestos de trabajo. Sindicaliza o la judicializa la relación empleador-trabajador. No hace una distinción de las cargas que va a imponer entre la gran empresa y la pequeña y mediana empresa, que es la que provee el 90% de los empleos formales en Colombia. Y va a abocar al pequeño empresario solamente a dos caminos: o a despedir y cerrar la plaza de trabajo, o a contratarlo de manera informal. Entonces yo sí creo que hay temas por corregir,
pero no en la rigidez que concibe el gobierno motivado por la ideología política. Para cerrar, hay elecciones regionales en octubre, ¿no? Usted me corrige si no es así, es en octubre la fecha en que son estas elecciones regionales, van a haber municipios en disputa, en fin. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Porque tal vez son elecciones regionales, no es necesariamente una medición del gobierno, pero es inevitable que cada vez que hay elecciones, da lo mismo si el que está en el gobierno es de izquierda o de derecha, en general, de alguna manera sí también se evalúa la acción del gobierno o se miden fuerzas en alguna medida. ¿Qué cree usted que va a pasar en esas elecciones? Lo que va a suceder irremediablemente es que las elecciones del 29 de octubre van a sufrir una reconfiguración política del país y se van a convertir en un plebiscito sobre el modelo de gobierno Petro. Va a haber candidaturas muy importantes como la de Medellín de Federico Gutiérrez, ex candidato presidencial, o la de Alex Char en la ciudad de Barranquilla, ex precandidato presidencial. Todos ellos con un corte de división política muy distinta a la del gobierno nacional central en este momento en Colombia. Va a haber un verdadero plebiscito sobre el gobierno Petro. Eso es lo que va a suceder y a mí no me cabe duda que el gobierno actual, con esa interinidad que maneja, 13 ministros cambiados en apenas 10 meses, incertidumbre en todos los sectores, va a sufrir una derrota regional el próximo 29 de octubre, Mónica. Representante, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le digo representante para quienes no alcanzaron a ver la explicación al comienzo. Es un diputado, en el fondo, en el lenguaje nuestro de Colombia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime, en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes, Chile, un país que aprecio y quiero mucho. Y un saludo especial, gracias por invitarme.